¿Cómo les va? Muy buenos días. Imágenes del Congreso de la Nación, jornada de viernes. Dice el pronóstico meteorológico que puede haber lluvias en la tarde de hoy. Y nosotros estamos con algunas cuestiones que son como muy importantes. Parecía que tenía que ver esto con lo que iba a suceder, recordamos, con el aumento a los diputados. Se había anunciado un aumento del 30% que tenía que ver con decisiones del propio Congreso. Dieron marcha atrás por indicaciones expresas del Ejecutivo, así que vamos a estar con esa cuestión. Y después todo lo otro que tiene que ver con un tema decisivo, que es ver cómo avanza el acuerdo que se está imaginando el Ejecutivo para mayo, en Córdoba, 25 de mayo, porque se empieza a debatir con los gobernadores la cuestión impositiva, que es absolutamente sensible. Recordamos que el gobierno dice, primero vótenme la ley bases y después va a haber asistencia. Los gobernadores, varios de ellos, dicen, bueno, pero dame alguna prueba de amor, decime que efectivamente, dame garantía, porque si no a lo mejor aprobamos la parte sustancial de la ley y después los recursos no llegan o no llegan en la medida de lo esperado. Y en ese lío que hay está, por ejemplo, la cuestión de ganancias, donde el gobierno quiere insistir, pero hay varios gobernadores que dicen, ¿y por qué no elegimos otro camino? Por ejemplo, un impuesto a la riqueza. No son todos los gobernadores lo mismo, algunos están más cerca del gobierno, otros más lejos, pero bueno, de eso se trata en esencia lo que va a comenzar a debatirse a partir de hoy. Y estamos con ella, con Carolina Ramos, trabajando mucho las últimas horas y con mucha información de dos provincias clave, que son Córdoba, que me parece que tiene más reparos, y Mendoza, que creo que a lo mejor no tiene tanto. ¿Cómo le va a hacer? Bueno, Pato, buen viernes para todos, tanto para decir, ¿no? Toda la atención puesta sin dudas en la cumbre que va a tener lugar en el día de hoy a partir de las 15 horas, con algunos faltazos por cuestiones de agenda. Justamente Alfredo Cornejo, por ejemplo, es uno de los que no va a estar, tampoco Orrego de la provincia de San Juan y Maximiliano Puyaro, que ha anunciado en el día de hoy que no viene, que por la escalada narco en la provincia de Santa Fe, puntualmente en Rosario, ha habido un hecho esta mañana. Han asesinado a dos taxistas en las últimas horas y un colectivero. Exacto. Un espanto. Es la respuesta a la política en las cárceles de la ciudad de Rosario, efectivamente. Exactamente, pero la gran mayoría de los mandatarios provinciales va a asistir, incluso Axel Kicillof, que había sido bastante duro, ¿no?, con el llamado a este pacto de mayo. Pero todo lo que suceda en el día de hoy en la Casa Rosada y en los próximos días, porque en realidad hoy es una reunión más que nada preparatoria para tantear un poco el clima, va a tener repercusiones sin dudas en el Congreso. Cualquier legislador que le preguntes, todos te dicen, todo depende de lo que arreglen los gobernadores con la nación, porque claro, de eso depende cómo va a ingresar la nueva ley bases, qué va a pasar con el impuesto a las ganancias, qué va a pasar con el pacto fiscal. Y obviamente que la posición de los gobernadores se traduce en votos en el Congreso. De ahí la importancia de estas reuniones. Y bueno, todo va a tener impacto seguramente en las próximas horas. Y hay también una sesión pedida para la semana que viene que sin dudas también tiene que ver con esto. Efectivamente, porque bueno, Andrés Malamud es un politólogo muy reconocido que dice una cuestión que es cierta y que te obliga también a hacer números muy finitos. Porque a partir de lo que decís vos, que es centralmente así, también dice Malamud, cuidado que hay diputados que no están referenciados en ningún gobernador. También, por supuesto. Sí. Porque son opositores en su provincia o porque han llegado a consecuencia de una PASO, entonces no hacen saludo 1 y saludo 2 a sus gobernadores. Así que hay que ver qué es lo que sucede, porque junto con todo lo que estás contando, me parece que hay que estar atentas a las dos sesiones especiales pedidas, ¿no? La primera por un tema absolutamente sensible que es jubilaciones, donde habrá que ver después, necesitamos la palabra de Ramos, pero una compañera tuya me decía, me parece, Pato, que por ahora lo que quieren, más que votar una ley porque no tienen dictamen, no tienen proyecto todavía, sería mostrarle, que no es poco, al gobierno otra vez, mirá, esto es lo que tenemos, si nos sentamos 129, porque con Boca hacemos, más el peronismo y la izquierda, cuidado que nos juntamos relativamente con facilidad y si hacemos esto,
te pedimos una nueva ley jubilatoria, después te podemos pedir la derogación del DNU. Sí, bueno, claramente. Me decían que básicamente es mostrarle poder de fuerza o poder de fuego. Sí, fue de alguna manera marcarle la cancha, ¿no? al gobierno, como todavía no se sabe el contenido de la nueva ley bases cuál va a ser. Lo que están marcando desde el bloque de Pichetto es: nosotros queremos hacer política, no queremos más discutir por redes sociales, queremos hacer política y queremos tratar este tema porque claramente es uno de los más urgentes. La coalición cívica fue el espacio que más insistió con esta convocatoria y se está negociando, Pato, en estas horas la participación de Unión por la Patria, que te diría es la llave del quórum, ¿no? Claro. Recordemos que Unión por la Patria tiene 99 diputados que pueden garantizar el quórum el día miércoles. ¿Qué es lo que pide Germán Martínez a cambio de participar de la sesión? Bueno, que se incluyan también otros temas, que no sea solamente movilidad jubilatoria, que, dicho entre paréntesis, es un debate que incomoda bastante, ¿no?, al kirchnerismo, claro. Sino también incluir temas como el que vamos a desarrollar en minutos, que tiene que ver con el FONID. El fondo bueno, pero para el FONID hay otra pedida, otra especial pedida por Margarita para la semana que viene, ¿no? Hay otra, sí, para el día 19, pero la intención de Unión por la Patria es que también se aborde ya el miércoles, porque hay proyectos de muchos bloques, no solo el de Stolbizer, y lo vamos a repasar más adelante. Y bueno, sería un poco la moneda de cambio, si se quiere, para poder participar. También hay iniciativas vinculadas al transporte, a las retenciones también, el proyecto de máxima. Bueno, en fin, todo forma parte de las tratativas que tienen lugar por estas horas. Y te diría que si hay un acuerdo, el quórum estaría garantizado y eso pone en problemas al gobierno, ¿no? Bueno, enseguida viene el diputado Galimberti, hombre de la Unión Cívica Radical, pero una cuestión que la hemos visto mucho en los últimos 4 años, te diría que en los últimos 8. Uno entiende que el peronismo te diga, mira, somos 100, queremos alguna condición porque somos el bloque más importante. Es explicable eso. Ahora digo, me parece que tiene que haber una visión también. Si vas a decir, mira, no, si no me involucrás mis temas, yo no participo. Digo, así estuvimos 8 años y... No, a mí me parece válido, ¿eh? ¿Te parece válido? Forma parte de la negociación. De negociación, de acuerdo. No me parece algo... Sí, pero digo, negociar pero con la voluntad de llegar a un acuerdo. Porque si se va a frustrar, Ramos... No, obvio. Eso te digo. Y acá vi muchas frustraciones, yo no, que te pido esto, dame lo otro. Yo la verdad digo que el oficialismo anterior, por ejemplo, no haya dado... Yo entiendo que querían apuntar a Cristina, todo. Pero digo que el oficialismo anterior no hubiese tratado, por ejemplo, ficha limpia y a cambio discutir cuestiones que eran centrales para el oficialismo de ese momento. Digo, si vos no tenés el número, bueno, tenés que dar algo que te duela para conseguir acá. Lo mismo, la verdad me parece que si se juntan la izquierda, Hacemos y el peronismo y logran quórum para tratar jubilaciones, es como el tema más importante. Es el tema más importante. Lo otro es secundario, pero bueno. Claramente. También, Pato, hay otro tema. Hace un poco de ruido en algunos espacios. Sí, claro. Tratarlo, el tema jubilatorio sobre tablas, sin debate previo en comisiones, ¿no? Es un tema que quizás requiere, si bien por supuesto reviste urgencia, requiere algún tratamiento más puntual. Sí. Lo que pasa es que todavía no están conformadas las comisiones, la de previsión social, por ejemplo, que debería intervenir. Con lo cual, la alternativa que analizan es emplacemos a la comisión para que empiece el debate. No votemos en el recinto porque además se necesitan 2/3 por otra parte, porque no tiene dictamen. Claro. Entonces, emplacemos a la comisión y demos el debate, pero pongamos fecha y hora y no dilatemos más este tema. Enseguida vamos con Galimberti, pero me parece por lo que uno va viendo, ya lo hemos dicho acá, ¿no? Pero creo que el bloque Hacemos es el bloque más pluralista. No quiero usar la palabra rebelde, sí creo que el más complicado de manejar a la vieja usanza por un jefe de bloque, ¿no? Por un jefe de bloque que está acostumbrado a la disciplina, Exactamente, ¿no? Exactamente, cuánta razón, es un detalle clave. Manejó el Senado 20 años. Pero acá, claro, un día se te despierta Stolbizer, otro día la coalición cívica, otro día Nicolás Massot, ¿y qué vas a hacer? Es el bloque con más preponderancia y nombre propio. Sí, igualmente las 2 sesiones fueron pedidas con acompañamiento de todo el bloque, ¿no? Sí, claro. Exacto. Sí. Hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Sí. Está. Bueno, a ver, el diputado Galimberti, hombre de Entre Ríos, Unión Cívica Radical. Dale.
Hay tres proyectos. El primero fue el de la coalición cívica. No solo hay que mirar la fórmula. La fórmula tiene la particularidad de que la actualmente vigente ha perdido en relación a la fórmula anterior que venía del gobierno de Cambiemos. Pero uno la tiene que mirar en un contexto. ¿Cuál es? El de la inflación, que es el problema. Lo tenemos con los créditos UBA, los tenés con la inflación. Es decir, esto que vos me preguntaba, che, ¿la dolarización va a resolver? No, no resuelve. Porque una parte por ahí. Es un conjunto de cosas. Entonces, a mí me parece que rápidamente hay que ir hacia un cambio de la fórmula. El proyecto original de la ley bases no traía nada de eso. Proponía suspender, como lo hizo el gobierno de Alberto Fernández en el 2020, y concederle la facultad. Ahí había una de las delegaciones de facultades, que era la de aumentar por decreto, con algunas consideraciones que no eran las adecuadas. Después se modificó, pero la fórmula lo que no tenía es un enlace o un enganche. Bueno, en mi proyecto, que acompañado por otros diputados del radicalismo, lo que nosotros buscamos es justamente entre diciembre y el 31 de marzo, que va a haber una gran diferencia. La diferencia es pérdida del poder adquisitivo para jubilados y pensionados. Nosotros lo que proponemos es que esa diferencia se tome por única vez y se la incorpore a las remuneraciones. Bueno, un tema central que estábamos hablando con Ramos, creo que lo que dice Galimberti es muy importante, y si vos te quedás con lo que dice Galimberti y te quedás con lo que plantea el gobierno todos los días, no va a haber acuerdo con la cuestión de la modificación del régimen jubilatorio. ¿Qué es lo que dice Galimberti? El 33% del equilibrio fiscal al cual llegó el gobierno de Milei en el primer mes, y que es como la mejor muestra, según el gobierno, de eficiencia, cuando muestra números ante el fondo y cuando explica por qué, por ejemplo, empieza a bajar el riesgo país y por qué baja el dólar, el 33% de eso obedece al enorme recorte, al no aumento de jubilaciones y pensiones. Entonces, ¿qué sucede? Si el gobierno accede a lo que está planteando, en este caso Hacemos y la oposición, que es decir, che, adecuemos según la inflación el monto jubilatorio y recuperemos lo perdido con un 20% para todos, bueno, si vos le das eso, conformás a la oposición, se te cae la cuestión del equilibrio fiscal, por lo menos en un 33%. Por eso me parece, no sé cuál va a ser la solución, si esto termina con el proyecto aprobado, con el rechazo del Ejecutivo, no sé. Pero para la oposición es clave recomponer ingresos de jubilados. Y para el gobierno es decisivo, para el equilibrio, que no haya aumento. No sé cómo se zanja. Yo tampoco te... La verdad. Dura tarea tiene el gobierno. A ver, recordemos que el capítulo jubilatorio formaba parte de lo que era el paquete fiscal, que fue retirado de la ley de bases y que ahora va a volver a ser incorporado. Con lo cual, bueno, hay que ver ahí cómo lo resuelven. Y es parte del problema con los gobernadores también. Exactamente, exactamente. A ver. Pero bueno, vamos a el tema que estuvimos deslizando de a poquito este primer bloque, que tiene que ver con la restitución del FONI, del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Y acá la noticia que tuvimos esta semana fue que Hacemos Coalición Federal, que es este bloque tan diverso, ¿no?, que encabeza Miguel Pichetto, pidió una sesión para el 19 de marzo. Sí, ¿qué es eso? El 19 de marzo, claro, la que encabeza Margarita Stolbizer, con el fin de tratar un proyecto de la diputada para restituir este fondo. Y vamos a ver, porque hay varios proyectos, no solo el de Stolbizer, vinculados a este tema. Es una preocupación que atraviesa a varios sectores políticos. Incluso la CETERA está llevando adelante un plan de lucha, ¿no?, por el tema salarial. Depende, en algunas provincias es el 10% del salario, en otras provincias es el 15%, pero claro, promedio, ponele, deben ser 60, 70 mil pesos en mano para cada docente. Totalmente, es para mejorar el salario docente, y vamos a ver más detalles justamente en las próximas placas, porque además de este pedido de sesión que encabeza Stolbizer, Unión por la Patria intenta sumar este tema a la sesión pedida para el 13 de marzo, o sea, para el miércoles que viene, que solamente incluye lo que tiene que ver con movilidad jubilatoria. Es parte de la negociación. Para mí, como te decía, es válido que el bloque kirchnerista, que además es primera minoría, diga, mirá, yo te garantizo el quórum, pero dame algún tema a cambio. Nosotros tenemos esto. Es un tema en el que
a pesar de que los proyectos tienen diferencias, es posible llegar a un acuerdo. Sí, claro. Porque también es una preocupación en todas las provincias, por supuesto. Vamos a la próxima placa y repasamos brevemente qué es el FONID. Es este Fondo Nacional de Incentivo Docente que fue creado en el año 1998 en el marco de la protesta docente de Cetera, la que todos conocemos como la Carpa Blanca. ¿Recordamos, claro, Pato? Totalmente. En ese momento se consiguió la sanción de la ley que creó por primera vez el FONID. Y hay más detalles, son recursos que la Nación transfiere a las provincias justamente, como decíamos, para mejorar los salarios de los docentes. Y en el año 2023, el año pasado, se asignaron en total en todo el país 333.000 millones de pesos en concepto del FONID. ¿Pero qué pasó? Y lo tenemos, creo, en las próximas placas. El gobierno decide no renovarlo. El FONID fue prorrogado sucesivamente a través de leyes y decretos a través de los años. Vencía el 31 de diciembre, o sea, había que renovarlo para el 1 de enero y el gobierno de Javier Milei decide dejarlo caducar, ¿no? Por eso es que hay proyectos de distintos bloques para restituirlo y hay que ver cuál sería en este caso la posición del gobierno, ¿no? Si estarían dispuestos a restituir este fondo y qué partidas le asignarían también. Porque acá hay un tema, Ramos, que es muy interesante, que el gobierno te puede decir, bueno, está bien, yo te restituyo el FONID, pero decime de dónde yo saco esa plata, porque mi objetivo es el equilibrio fiscal, porque como dice el presidente Milei, no hay plata y porque el equilibrio fiscal no se negocia, ¿no? Ahora, primero que no es tan fácil decirle, mirá, estos 333.000 millones se pueden sacar de acá o no. No sé qué te podés plantear. Pero hay otra cuestión más complicada. La cuestión más complicada es que está cayendo mucho la actividad económica. Cuando cae la actividad económica, vos como gobierno recaudás menos por IVA y por ingresos brutos. Entonces, se te complica la situación. Porque si vos me decís, mirá, yo voy a restituir el FONID, porque tengo más recaudación de IVA, porque hay consumo, bueno, lo puedo explicar. Pero si vos recaudás menos porque no hay consumo, me parece más lejana la posibilidad de restituir el FONID, ¿se entiende? Totalmente cierto. Claro. El tema, Pato, también es, vos tenés un discurso de achique del gasto. Bueno, pero ¿cuál es la variable de ajuste? No, la gente, claro. Por eso, digo, si vas a ajustar a los jubilados, si vas a ajustar a los docentes, quizás no se condice con el discurso de la motosierra para la política. Claro. Entonces y en ese lío está toda la cuestión universitaria, por ejemplo. Digo, la variable de ajuste, ¿cuál va a ser? Esa es la discusión de fondo, ¿no? Sí. Por eso, bueno, un poco en su discurso inaugural de las sesiones la semana pasada, Milei dice, hubo más motosierra para la política. Y enseguida todos se miraron y salieron a contrarrestar eso con datos marcando, por ejemplo, la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados. Bueno, ¿no? 33% de lo ahorrado son jubilaciones y pensiones. Exactamente. Claro. Bien, y ahora repasamos cuáles son algunos, no todos, porque eran muchísimos, pero algunos de los proyectos presentados. Volvemos a la placa anterior. Tenemos, en primer lugar, el de Margarita Stolbizer, que es la que encabeza justamente el pedido de sesión para el día 19. ¿Qué propone Stolbizer? Extender la vigencia del fondo hasta tanto se subsane el tema en un pacto fiscal con las provincias. Pacto fiscal que también se va a discutir en conjunto con la ley bases y como condición puesta por el gobierno para avanzar con el pacto de mayo, ¿no? Todo forma parte de la discusión fiscal con las provincias. Hay otras propuestas, por ejemplo, una de Máximo Kirchner, que no es que la haya presentado en conjunto con Romina del Pla, tienen proyectos separados, pero los dos piden lo mismo, que es otorgarle carácter permanente al FONID, o sea, que no haya que renovarlo cada 2 o 3 años, sino que tenga permanencia en el tiempo a partir del 1 de enero, o sea, retroactivamente. ¿Este es un proyecto de Máximo Kirchner aislado o es un proyecto de Unión por la Patria? No, acompañan varios diputados, pero lo encabeza Máximo. Máximo ha presentado varios, se ha mostrado muy activo Máximo en materia de presentación de proyectos. También tiene que lo hemos hablado en algún momento, para que la recaudación por las retenciones se distribuya a las provincias en obra pública, ¿no? Es un fondo para el desarrollo nacional, un nombre así, pero Máximo tiene varios proyectos en lo que tiene que ver con distribución de los recursos.
Germán Martínez también tiene otro, que este también lo acompaña a todo el bloque. En realidad el proyecto de Germán es más amplio porque habla de expansión del financiamiento educativo, o sea, tiene distintos temas. También abarca, por ejemplo, hay un fondo de compensación salarial docente aparte del FONID, que también está introducido en el reclamo. Lo que hace el proyecto de Germán es ratificar la vigencia del FONID en el marco de este proyecto más amplio. Y hay un último, Pato. Dale. Dos proyectos más. Uno de Julio Cobos, diputado de la provincia de Mendoza por la UCR, que prorroga el fondo por 5 años. Bueno, en este caso, pasados los 5 años, habría que volver a extenderlo. Y finalmente uno de Pablo Outes, de Innovación Federal. Sí. Este bloque también de 9 diputados de distintas provincias que solicita la prórroga, en este caso al Ejecutivo. No hacerlo por ley, sino pedirle al Ejecutivo que sea el que prorrogue el FONID que venció, digamos, el 31 de diciembre. Así que varios proyectos, todo forma parte de las tratativas de cara al día miércoles. Vamos a ver si finalmente entonces Hacemos Coalición Federal acepta introducir este tema en la sesión pedida para ese día, Pato. Bueno, y para hablar un poco de un tema que dolorosamente no se ha solucionado nunca en estos 40 años de democracia en la Argentina y que se había agravado en los 90, y por eso aparece la opción del FONIT con aquel reclamo histórico de Cetera en la Plaza de Mayo, aparecen en aquel momento dos cuestiones para tratar de mejorar el salario docente. Una es el FONIT. Y lo otro que se acuerda también es que el ministro de Educación de la Nación, que prácticamente no tiene escuelas a su cargo, iba a ser el responsable de saldar con sus pares de las provincias un salario mínimo. Si después alguno de los gobernadores quería pagar en su provincia, porque la educación se maneja con recursos provinciales, salarios superiores, lo podía hacer. Pero para evitar que hubiese provincias muy postergadas, el ministro de Economía acordaba un salario mínimo. Ahora, me parece que es una de las fotos donde ha habido mayores atrasos en la prestación de servicios por parte de la democracia. Hablo de la educación, porque estaba haciendo un cálculo mientras vos hablabas. Y el cálculo es este. El FONIT, yo decía, representa más o menos el 10 o el 15% del salario de cada docente desde Tierra del Fuego a Jujuy. Bueno, eso es aproximadamente $50, porque un sueldo promedio puede estar en 450, 500 mil pesos, promedio, me puedo equivocar y los promedios a veces son injustos, pero este es el promedio. Digo, estamos hablando de $50. Digo, esto te muestra que la verdad, si el docente razonablemente está peleando esto con uñas y dientes, $50, es porque obviamente la plata no le alcanza. Entonces, claro, el salario es malo, la prestación es mala, el servicio educativo es malo. Y ahora tenés otro agravante, que vos lo has visto en Córdoba, que me parece que es la primera provincia que tiene datos puntuales, pero hay un enorme traslado de la matrícula de escuelas privadas a escuelas públicas. Sí. Digo, los sectores de gente mayor de 65 abandonan la prepaga para ir al PAMI. Problema para el PAMI porque te llegan nuevos prestadores. Y ni hablar con las escuelas. Creo que en Córdoba hablaban de 18.000 chicos que pasaban de la escuela privada a la escuela pública. Porque obviamente 2 chicos son mínimo 200.000 pesos de cuota. Así que bueno, nada, te marca esto, me parece, ¿no? Sí. La verdad, la cuestión educativa tiene enormes problemas, y ahora esto, donde están defendiendo los $50, ¿no? Pero bueno. Sí, exacto, todo forma parte. Bueno, el día de ayer hubo una jornada de protesta por parte de la Cetera. Hay mucha presión afuera del Congreso y adentro, así que yo creo que no hay demasiado margen para no avanzar con este tema. Sí. Sería una novedad que la oposición se una, ¿no? Para imponerle al gobierno, en este caso, una ley. Vamos a ver cuál es la reacción. Sí. Yo, si fuera el oficialismo, ya estaría tratando de negociar y de buscar algún acuerdo, una salida, ¿no? A este tema. Porque acá hay otra cuestión, que yo no sé el gobierno cómo se las va a componer, porque creo que acá puede avanzar el gobierno. Hablo de la reforma laboral, donde la idea del gobierno, que yo ahora no sé si está en el decreto y por lo tanto está vigente o estaba en la ley bases, hablaba de declarar como servicio esencial a la educación. Sí, entonces ese es un tema muy sensible. Y además, si vos avanzás con la reforma laboral, hubo guiños
explícitos del kirchnerismo, Sí. ¿no? En varias, tenemos que reacomodar convenios que tienen 40 años, y la propia Cristina habló de que en la cuestión docente había que hacer cambios ya, lo dijo hace 4 años, porque si no hay mucho paro en la escuela pública y los que se perjudican son los chicos que van a la escuela pública. Si el gobierno se mete en eso, me parece que puede tener número para algún cambio. Veremos cuáles serían esos cambios, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, estamos con Carolina Ramos. Hoy es viernes, dicen que va a llover a la tarde. Hace calor en Buenos Aires, un poquitito de humedad alta. 11 de la mañana, 25 minutos. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 32 minutos estuvimos hablando mucho con Carolina Ramos de lo que viene en materia de la pelea por recomponer el fondo de incentivo docente. Estuvimos hablando de lo que va a ser el encuentro del gobierno con mandatarios provinciales con por lo menos 2 ausencias de mucho peso. Una es la del gobernador Maximiliano Puyaro. Estábamos hablando con Ramos, hay cuestiones centrales para decir no puedo, y es la crisis de seguridad que hay en la provincia. No viene tampoco Cornejo por cuestiones de seguridad. Va a venir, hasta donde sé yo, va a venir Kicillof. Sí, va Kicillof y te agrego, Pato, no lo habíamos dicho, pero hay 2 gobernadores peronistas que mandan a sus vices. También en un gesto de marcar, ¿no?, cierta distancia, son Ricardo Quintela de La Rioja y Gildo Infran de Formosa, ¿no?, que mandan a sus vidas. Ah, perfecto. Y ella es María Caferata. ¿Cómo le va, Caferata? ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Bien? ¿Calor? Hace calor. Vamos en la ciudad de Buenos Aires hasta 30 grados. En unas pocas horas va a empezar a llenarse la Plaza de los Dos Congresos. Sí. Recordemos que hoy, 8 de marzo, se lleva a cabo el paro internacional de la mujer trabajadora y siempre es histórico que el escenario en el cual se van a congregar mujeres y diversidades es siempre ahí en la Plaza del Congreso, así que sí, ya están comenzando los preparativos, así que estaremos también muy atentas. Bueno, efectivamente. Y vamos ahora con el testimonio de un hombre que hizo mucho ruido cuando planteó esto, pero bueno, no tenía consenso ni siquiera con los propios. Estoy hablando de un tipo muy trabajador, del exdiputado Alejandro Cacase, que en su momento, incluso no lo convalidaba ni el propio jefe de Evolución, que era Martín Lustó, planteaba las ventajas de la dolarización. Bueno, estuvo Cacase, que sigue trabajando muy cerca del bloque radical, es el que más trabaja en cuestiones operativas. Bueno, cuadro técnico del radicalismo. Exactamente. Estuvo a Cacase acá en DTV y sobre el tema dolarización decía esto. Yo creo que definitivamente hay que dolarizar. La dolarización es lo que va a lograr la estabilidad de nuestra moneda y la estabilidad económica en Argentina. Hoy el presidente está tomando algunas medidas que hacen a ordenar y sincerar esas variables de la economía, ¿no? Está recomponiendo los precios relativos, por ejemplo, con los ajustes sobre las tarifas, el transporte, el gas, la electricidad, buscando que no quede ningún precio retrasado. También está buscando ordenar el Estado a partir del ajuste fiscal o del logro que ha tenido el superávit fiscal ya en enero y que busca mantenerlo para adelante. Lo que falta es el orden monetario, y el orden monetario, la estabilidad de la moneda, que lo ha hecho a partir de un tipo de cambio casi fijo, que es esto de fijarlo en 800 con el Prolink Peg del 2% mensual, eso difícilmente aguante, porque se ha atrasado mucho el tipo de cambio, porque tuvimos casi 50% de inflación en 2 meses. Entonces,
Ahí hay un desafío porque seguramente se va a tener que volver a devaluar. Cada vez que se devalúa, esa devaluación pasa a precios y entonces tenemos inflación. La inflación atrasa el tipo de cambio y después hay que devaluar de nuevo. Y eso nos pone como una especie de loop eterno en la Argentina de inflación y devaluación que termina haciendo perder toda la estabilidad de nuestra economía. Entonces, diría que el elemento que falta en el programa económico del gobierno es el que el propio presidente Milei prometió en campaña, que es el de la dolarización y el de este proyecto que yo había presentado ya por marzo del año 2022. Creo que si llegamos a esa dolarización, definitivamente vamos a poder estabilizar la economía. ¿Y qué significa estabilizar la economía? Tener una moneda estable y confiable y pulverizar la inflación, que la inflación llegue a un dígito. Es decir, esto que tenemos de 100 y pico de inflación anual es hacer que la inflación sea 1, 2, 3% anual, que es lo que logran países como Ecuador, Panamá, El Salvador, que están dolarizados, y es perfectamente posible lograr en la Argentina también. Bueno, es raro esto de Cacase, ¿no? Porque es un tipo muy preparado, muy inteligente, muy estudioso. Yo siempre cuando hacíamos notas con él le digo, ¿dónde estás? Porque a veces estaba en Harvard, a veces estaba en Londres. Sí. Pero él no comparte o él no hace hincapié en algo que nos da mucho temor a todos, desde los propios, hablo de Lustó, a cualquier economista. Vos podés hablar con economistas que son más o menos liberales, pero te dicen no, la dolarización no, porque no tenés marcha atrás. No es una cuestión de que, bueno, implemento un programa económico y después lo modifico. Es una cuestión demasiado... Claro, bueno, exactamente. Está el señor Embona ahí diciendo esto que también decía Cacase ahí. Ecuador, ¿y cómo se sale de Ecuador, no? Por eso digo que, la verdad, el tema de la dolarización le da miedo a todo el mundo. No es que, se opone el peronismo, se opone la izquierda. Se oponen sectores incluso muy liberales. No podés perder el manejo de tu moneda como herramienta. Hay que preguntarle cómo hacen los sectores agropecuarios para sostener su competitividad frente a otros precios internacionales. Claro, totalmente. No, hay muchos sectores empresarios. Claro, porque hoy venden en dólares pero compran en pesos, efectivamente. Claro. Aumenta todo y lo que ellos llaman el costo laboral también aumenta en ese sentido. Sí. Sí, vamos a ver. Salgamos un poco. ¿De dónde va? ¿A dónde vamos, María? Licencias de DNU, cuidado. De reunión con gobernadores. Sí. Y vayamos a lo que es hoy, en unas pocas horas, la plaza de los dos congresos, donde va a congregar a muchísimas agrupaciones de mujeres y de familias y de movimientos sindicales que van a movilizar hoy por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Sistemáticamente, o en los Ni Una Menos o en los 8 de marzo, el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, los movimientos sindicales suelen plantear cuáles son sus demandas para mejorar las condiciones de las mujeres en muchos sentidos. Y yo acá traje una de las demandas que había sido muy protagonista el año pasado, que había sido la ampliación de las licencias por paternidad. Una discusión que duró meses, se habían presentado más de 50 proyectos de ley, incluido uno que había sido del entonces presidente Alberto Fernández, que recuerda ese proyecto de Cuidar en Igualdad, pero que todas de alguna manera apuntaban al objetivo muy concreto de ampliar lo que son las licencias por paternidad, que recordemos que según la ley de contrato de trabajo, hoy son 2 días. Tenés la misma cantidad de días por mudanza que por haber tenido un hijo o una hija. Y esto, si bien tiene que ver con los padres o las personas no gestantes, como después se incluyó el término en el dictamen final al que se terminó pudiendo acordar entre distintas fuerzas políticas, hace a una mayor igualdad en la distribución de las tareas de cuidado, ¿no? Tiene que ver con un reclamo del movimiento de mujeres del rol del cuidado, que siempre cae con mucho mayor peso en los hombros de las mujeres. Entonces, por eso traje, retrotraigamos lo que fue esa discusión, que finalmente tuvo un dictamen en agosto del año pasado. 2 puntos principales. Uno, lo que hizo fue ampliar las licencias por maternidad, que hoy son de 90 días a 126 días para las personas, para las madres o personas gestantes, que es hoy en día lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo. Dato curioso,
Hoy la reforma laboral que se encuentra dentro del DNU de Javier Milei también tiene un capítulo respecto a las licencias por maternidad, pero no modifica puntualmente el número de los días que pueden tener las madres, sino que hace que ellas puedan distribuirlo de la manera que quieran, que también es un reclamo que muchas veces las mujeres que dicen, yo no me quiero tomar los 30 días antes del parto, por ahí me quiero tomar solo 10 y el resto dejarlo para después del parto. María, te pregunto porque recién yo tenía una duda. Digo, la reforma laboral está en el DNU, no está en la ley bases. Veremos. No me complico. No, pero claro. Sí, el nudo está en el DNU. Pero está en el DNU, no. Que es lo que está judicializado. Pero Claro. No, es así, ¿no? Porque además lo que yo planteaba hoy, viste que empieza la discusión con los docentes por el FONIT. Digo, en este lío, donde el gobierno me parece que no va a estar muy proclive a pagarte el FONIT, digo, si hay reclamos, cuidado que está el DNU vigente, no la parte laboral, está impugnada, pero una de las cuestiones es la esencialidad del trabajo docente. Exactamente. Claro. Igual, digo veremos, porque efectivamente, como está judicializado, en las propuestas que hoy se vayan a escuchar cuando se sienten Guillermo Francos y Nicolás Pose con los gobernadores o sus representantes, se está planeando, más allá de reeditar la ley bases, que incluya un proyecto de reforma laboral, precisamente para suplir el problema judicial en el cual se encuentran envueltos por la suspensión judicial de ese capítulo del DNU. Entonces, ahí va a haber una reforma judicial, una reforma laboral y que se va a debatir en el Congreso. Ayer, por ejemplo, los diputados López Murphy y Agos Carreño plantearon un proyecto de reforma laboral, son los diputados de Hacemos Coalición Federal, que plantean y de alguna manera buscan acercar posiciones con el oficialismo para plantear ese debate en el Congreso. Bueno, y además, perdón, es una interpretación de él, pero Pichetto creo que lo que hace es ver, según Miguel Pichetto, algunas líneas del texto que publicó Cristina Fernández, donde convalidaba después de 40 años la reforma laboral, efectivamente. Sí, y agregando a lo que dice María, justamente Nicolás Mazot también del mismo bloque, lo que plantea y lo que viene diciendo es tratemos el DNU por ley, la famosa ley espejo, para salvaguardar del rechazo judicial algunos capítulos, entre ellos fundamentalmente el laboral, ¿no? Darle fuerza de ley para marcar de alguna manera la cancha y legitimar más esa reforma que está tambaleando en la justicia, ¿no? Sí. Bueno, pero por cómo viene el panorama, podemos decir que lo más probable es que no se incluya una ampliación de licencias por paternidad en el proyecto. Al menos no está ahora el DNU. No ves un clima de época, decís, María. A ver, no es un clima de época, pero viste cómo son las cosas. Y cuando los proyectos se tratan en el Congreso, reciben modificaciones, se vio muy bien con la ley bases, hay que ver qué se busca introducir como resultado del debate. Pero bueno, no, efectivamente no es el clima de época. A ver. Entonces, no vamos a la placa anterior, porque yo les planteé la ampliación a 126 días para las madres, pero un poco el núcleo, lo más importante, es la ampliación y la equiparación a la cantidad de días que tienen hoy las madres de las licencias por paternidad o para las personas no gestantes. Esta cosa reiterativa de hablar de personas no gestantes en vez de decir padres tenía que ver con la inclusión de otro tipo de familias, ¿no? En el caso que haya dos madres o dos padres o ninguna de las personas vaya a tener ese hijo, bueno, se incluyó en la redacción del texto de esa manera y por eso dice independientemente de su género. Ahora, esto tiene que ver con días, ampliación de días en las licencias, pero hace otras modificaciones y llena otros resquicios, agujeros legales que hoy en día no estaban resueltos, como el caso de la adopción. Vayamos más adelante, ahora sí. Porque esto fue fruto de una larga discusión con algunas diputadas del radicalismo y del PRO. El aumento de los días necesariamente las licencias por paternidad tiene que ser progresivo y se va a implementar de manera escalonada. Es decir, una vez que se sanciona y se pone en vigencia la ley, se va a aumentar de 2 a 15 días, después de los 2 años a 30, después de 4 años se suba a 45, después de 60 y recién después de 8 años a los 90 para que todas las empresas, y acá lo más importante, las pequeñas y medianas empresas, puedan adecuarse a esta nueva normativa, puedan saber cómo suplir esas ausencias, que siempre es un problema que por ahí las más grandes empresas no tienen problema en resolver, pero las micro y pequeñas y medianas empresas es muy complicado. Muchas veces
para cubrir esos lugares que van a quedar vacantes cuando se toman licencia. Por ejemplo, un caso muy recurrente, cuando una mujer va a una entrevista de trabajo y tenés más de 28 años, por ejemplo, te preguntan si tenés planeado tener hijos, porque se anticipan y suele ser un motivo de no contratación porque no quieren que se termine tomando una licencia durante 90 días cuando esté en el trabajo. Entonces, el proyecto de ley busca también de esa manera equiparar y no se termina contratando a un hombre por encima de una mujer porque está en edad fértil, básicamente. Sí. Vamos a la próxima placa. Esto sí que es una novedad. Hubo muchos proyectos el año pasado que tenían que ver con las licencias por adopción. Acá lo que hace es crear licencias para futuros adoptantes o por adopción. Es decir, que da una licencia de 2 a 12 días para las personas que estén por adoptar, para que puedan visitar y conocer a ese niño, y en el caso de que efectivamente lo adopten, le dan una licencia de 90 días, bueno, para que el chico vaya a la casa, se pueda aclimatar, puedan conocerse, ¿no? Entonces, equipara las licencias por adoptantes con los casos de paternidad. ¿Qué más modifica? Crea las licencias de 2 a 6 días para acompañar a la pareja que se realiza técnicas de reproducción médicamente asistida. Esta es otra novedad. Vamos a la próxima placa. Incorpora extensiones de las licencias para hijos con discapacidad de nacimientos múltiples o nacimientos prematuros. Por ejemplo, para el caso de discapacidad, la licencia se va a extender a 180 días, casi el doble. Para los otros se extiende el plazo 30 días más. Y vamos a la próxima placa. Y esta es la novedad y de vuelta. Otro de los motivos de discusión que se dio en su momento del plenario de comisiones. Incluye a los monotributistas. Sabemos, hoy monotributistas no tienen garantizados la mayoría de los derechos laborales que tiene cualquier trabajador o trabajadora en relación de dependencia, y lo que hace es incluir para que todos los monotributistas puedan gozar de la posibilidad de tener una licencia por maternidad o por paternidad. Lo que hace puntualmente es crear una asignación especial para personas gestantes y no gestantes que será igual a la del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Esto es, si lo vamos a la próxima placa, va a estar en manos de la ANSES. Es decir, es el Estado el que va a pagar estas asignaciones iguales a un salario mínimo para que también los monotributistas, que es una categoría por lo general en condiciones más de informalidad, también puedan tomarse licencias y con goce de sueldo. También amplía otras licencias, la del fallecimiento del cónyuge o el hijo, del 3 a 5 días, por el fallecimiento del hermano, de 1 a 3 días, y creo que hay una placa más. Y crea la licencia para cuidar a una persona a cargo de 2 a 20 días. Dato aparte, por lo general son las mujeres las que se encargan de cuidar a, por ejemplo, los padres enfermos o familiares que estén a cargo. Y crea la licencia por violencia de género hasta un máximo de 20 días. Así que bueno, esto fue un largo debate el año pasado. Se presenta sistemáticamente todos los años. En ese sentido es muy similar a lo que fue la ley de acceso voluntario a la interrupción del embarazo. Sí. Siempre hay reclamos para ampliar las licencias de paternidad, que es un derecho no solamente para los hombres y que puedan ejercer, ser padres con tiempo y con cariño y no tener que ir a los días de vuelta a trabajar o que dependa solamente de los convenios específicos con sus trabajos, ¿no? Porque quiero decir, hay un montón de otras actividades que tienen sus propios convenios que tienen 30 días, por ejemplo, las licencias por paternidad. Pero bueno, fue un proyecto que se planteó que va a estar el reclamo hoy presente en la marcha por el 8M y que hay que ver cómo son los nuevos tiempos políticos para que el debate vuelva a darse acá en el Congreso de la Nación. Pues es que es un tema interesantísimo porque, por ejemplo, en los países muy desarrollados de Europa, para propender al crecimiento vegetativo que va a la baja, justamente estas leyes son absolutamente comunes, ¿no? En Italia quieren ver cómo hacen para que crezca la población y por lo tanto hay un montón de atención y cuidado para las parejas para que esto se desarrolle de la mejor manera posible. Acá, el problema que tenés acá es el trabajo en negro, ¿no? Me parece que este es un tema porque en el caso de la pyme habrá que ver, pero la pyme entonces te puede decir, mira, la verdad es mucho lío, no te pongo en blanco, te pongo en negro. A lo mejor habría que buscar alguna legislación que concilie, me parece, ¿no? Sí, el tema, porque bueno, si no, viste, es una cuestión donde hay un mundo en blanco muy cuidado y un mundo en negro muy desprotegido.
todos los proyectos de reforma laboral estén presentados por quienes estén presentados, hacen hincapié en ampliar ese universo de trabajadores en relación de dependencia y trabajadores formales para atacar unos mayores problemas que tiene hoy el mercado laboral, que son las grandes condiciones de informalidad. La reforma laboral presentada en el DNU, al menos lo defienden. Es motivo de discusión si puede llevarlo a cabo o no, pero lo defiende el gobierno nacional como diciendo esto va a permitir que haya más trabajadores formales. Y lo que hace el proyecto de licencias por paternidad al incluir a los monotributistas es decir, bueno, si el objetivo es que haya más trabajadores formales, ahora estamos frente a esta situación, ¿cómo hacemos con más de la mitad de los trabajadores en informalidad? Bueno, reconozcámoslo, les garanticemos este derecho y en todo caso, ya más a largo plazo damos la otra discusión. Y otra cuestión que tiene que ver con la otra discusión, como decís vos, María, es que, ¿sabés qué? Digo, esencialmente no es el tema de si hay mayor o menor legislación más blanda o más dura en materia laboral. El elemento que hace que haya más trabajo es que la economía crezca, Si no, ¿viste? Si la economía no crece, vos podés tener la reforma liberal o laboral más pro empresa que no va a haber trabajo. Y de la otra manera, en cambio, y hay ciclos históricos claramente comprobables para esto. Así que es una cuestión central, pero bueno. Sí, por eso cuando decíamos el clima político no está, tiene que ver con frente a un escenario que lo que se anticipa que va a ser que va a crecer el desempleo, políticas que vayan en pos de reformas laborales más progresivas son muy difíciles de alcanzar. Bueno, a ver, estoy con Caferata, estoy con Ramos Consulta, antes del señor Embón. Bueno, tenemos la reunión de los gobernadores con el Ejecutivo ahora, pero en lo que tiene que ver con este ámbito, la cuestión de la convocatoria a sesión especial. Yo hablé ayer con la diputada Freites, me dijo que estaban hablando dentro del bloque de Germán Martínez. ¿Eso está saldado? ¿Todavía queda por resolver qué va a hacer el peronismo? Se está viendo, Pato. Forma parte de las negociaciones, como te decía, de las últimas horas y va a continuar. Por supuesto que todas las miradas se posan en lo que pase hoy en La Rosada. Pero yo creo, por lo que Perdóname, ¿por qué es tan vinculante una cuestión con la otra? Vos decís, se posan las miradas en La Rosada, a ver si hay alguna señal, algún acuerdo. Sí, a ver qué señales brindan respecto de, bueno... El tema impositivo, por ejemplo. Sí, todo tiene que ver con todo, ¿no? Me parece que está todo en la misma discusión. Pero yo creo, por lo que venimos hablando y la información que tengo, es que va a haber un acuerdo para ampliar el temario del día miércoles. Con el peronismo. Y sumarlo del FONI que detallamos más temprano y así poder, en definitiva, lograr el quórum, que es lo que se necesita para abrir la sesión, ¿no? Contaba, perdóname, María, contaba Caro que el peronismo estaba planteando sumar algunas cuestiones. ¿Hablaste con la izquierda que se suma, pide algo? ¿Qué sabés? La izquierda, a ver, es interesante lo que pasó con el FONI, porque los que estuvieron moviendo para conseguir voluntades para la prórroga de esos Fondo Nacional de Incentivos Docentes fue CETERA, fueron los sindicatos docentes, de manera tal que no fuera ni el peronismo ni la izquierda los que estaban yendo a convocar a la sesión, ¿no? Sabiendo que los que trabajan para que el número para que no porque en un contexto en que ni el radicalismo ni Hacemos Coalición Federal quieren quedar muy pegados al kirchnerismo, al ser un reclamo de la sociedad civil, por ejemplo, en el caso del movimiento sindical, es otro la manera de, en todo caso, presentarlo públicamente o mediáticamente. Pero sí, puntualmente en el FONID la izquierda acompaña y el peronismo acompaña y se está viendo, bueno, cómo se hace para convocar esa sesión. Y lo que va a hacer forzar esa prórroga del FONID y ver que después reacción tiene Javier Milei, que ya ha dicho en varias ocasiones que el FONID no. ¿Y reforma jubilatoria? Reforma jubilatoria es el proyecto de la coalición cívica que lo que propone es una modificación de la fórmula en base a la inflación. El proyecto que está analizando hoy en día el oficialismo es muy similar. Lo que a mí me dicen es que va a recibir algunas modificaciones porque propone que se recomponga lo que se perdió en los meses anteriores. Recordemos, jubilados perdieron un 30% de poder adquisitivo en los últimos meses. Entonces, lo que te dicen, por ejemplo, en Hacemos es que va a tener algunas modificaciones el proyecto de la coalición cívica y que se podría llegar a un acuerdo con el oficialismo, que dicho sea de paso, hoy cuando se reúna Francos y Pose con los gobernadores, se va a plantear el tema de las jubilaciones. Así que ahí podría haber un acompañamiento, en este caso con La Libertad Avanza.
Bueno, nos tenemos que ir. ¿Le queda algo pendiente, Ramos, no? No, continuamos acá con María una horita más. Bueno, así que... ahí estamos. Se quedan con el señor Horacio Embón. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias, buenos días y hasta el lunes. Chau, chau.